Más de 35.000 personas mueren cada año en España como consecuencia de las bacterias multiresistentes que no responden a los antibióticos. Un problema que es especialmente grave en nuestro país porque estamos a la cabeza en consumo de este tipo de medicamentos. Para profundizar en este problema nos acompaña ya Jaime Esteban, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta sociedad en la que usted colabora ha elaborado un registro hospitalario de pacientes con resistencia a estas bacterias. ¿En qué consiste este registro y qué es lo que nos dice? Bueno, pues lo que se ha hecho es coger todos los hospitales que han querido participar y a lo largo de una semana se han recogido todos aquellos pacientes que han tenido alguna infección por alguna bacteria multiresistente. Y posteriormente se ha hecho un seguimiento de estos pacientes durante un mes para ver cuántos de estos pacientes fallecían durante ese periodo de tiempo. ¿Estamos peor que hace otros años, que en otros años? Bueno, la situación no ha mejorado. La situación en realidad viene empeorando desde hace ya un tiempo y el problema se ha convertido en un problema particularmente grave en los últimos años con la aparición de bacterias que son prácticamente intratables. Eso ha dado lugar a comunicaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de muchos gobiernos a nivel mundial que se han convertido en algo esencial en la lucha contra estos microorganismos, porque sin ese apoyo institucional es muy difícil. El número de víctimas supera los fallecidos por accidentes de tráfico y los datos dicen que en 2050, según las estimaciones, podría ser la primera causa de mortalidad en España. ¿Qué se puede hacer para atajarlo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, se puede hacer. No podemos hay que alarmarse lo justo, ¿no? Yo creo que es un problema muy grave, yo creo que es un problema que merece la pena sentarse a reflexionar sobre él y a tomar soluciones, porque soluciones hay. Y la principal de las soluciones es el consumo responsable de antibióticos. Los antibióticos son un fármaco que se utiliza muchísimo, que ha sido muy importante en la historia de la humanidad para mejorar las condiciones de vida, evitar muchas muertes, pero el uso inapropiado de esos antibióticos es lo que ha dado lugar a la aparición de estas bacterias resistentes, porque las bacterias se adaptan al uso de antibióticos desarrollando mecanismos de resistencia. Entonces, si usamos mal los antibióticos, pues vamos a generar estas bacterias multiresistentes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es usar bien los antibióticos, solo cuando estén indicados. ¿Y por qué España está a la cabeza de ese consumo de antibióticos? Pues eso es difícil de saber realmente. No es probable que haya una única razón. Probablemente hay muchas razones. Razones como la que mucha gente consume antibióticos de una forma irregular, consume los antibióticos no durante todo el tiempo que se les ha recetado. Sobran antibióticos en las cajas de antibióticos que la gente los guarda y luego cuando tiene un cuadro febril, un catarro, una gripe, etcétera, empieza a tomarlos. Prácticamente todo el mundo, todos los médicos pueden recetar antibióticos. Es un fármaco que, a diferencia de otros fármacos como los antitumorales, es un fármaco que recetan todos los médicos. Entonces, no todos los médicos tienen los mismos conocimientos, lógicamente. Yo soy microbiólogo y no tengo conocimientos de oncología. De la misma forma, no es esperable que un médico con otra especialidad tenga los mismos conocimientos sobre el uso de antibióticos en determinado tipo de infecciones. Entonces, son muchos los factores que influyen, pero evidentemente el más importante es que el uso de antibióticos se convierte en la población como en una especie de seguro de que no me va a pasar nada si tomo un antibiótico cuando tengo un catarro, cuando tengo un cuadro febril. Y hay veces que no es necesario y eso yo creo que es lo más importante de saber. Y además el paciente igual lo toma también la mentalidad de me voy a curar antes, o es más rápido, más efectivo. Claro, ese es el problema. Por ejemplo, un catarro, un cuadro catarral se cura igual con antibióticos que sin antibióticos. Pero la gente tiende a pensar que con antibióticos se va a curar antes. Eso es un error, porque los antibióticos antibacterianos no son activos frente a los virus. Y sin embargo, la percepción que existe es que los antibióticos nos van a curar prácticamente cualquier enfermedad infecciosa y no es así. Entonces, el saber qué enfermedades hay que tratar con antibióticos y qué enfermedades no hay que tratar con antibióticos es muy importante. Por eso digo que aunque todos los médicos tenemos un conocimiento básico del uso de antibióticos, hay veces que ese conocimiento básico no es suficiente y requiere un conocimiento un poquito más especializado.
Quizá faltan más especialistas en centros de salud, más especialistas dedicados sobre todo a enfermedades infecciosas. Probablemente no tanto en los centros de salud como en el resto. Nuestra sociedad reivindica desde hace tiempo que exista una especialidad de enfermedades infecciosas que en España no existe, y eso es una cosa excepcional en nuestro entorno. Prácticamente todos los países de la Unión Europea, menos, si no recuerdo mal, Bélgica y alguno más de estos pequeñitos, tienen especialidad de enfermedades infecciosas, y España no la tiene. Entonces es una reivindicación que nosotros venimos manifestando desde hace mucho tiempo. Igual que la microbiología, pues en el momento actual, que es una de las mejores microbiologías del mundo probablemente, pues se quiere cambiar la forma de enseñar esa microbiología y reducir el tiempo de enseñanza de la microbiología, cosa con la que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Pero más que este tipo de especialistas que, digamos, estarían centrados en hospitales para tratar infecciones complejas, lo que hace falta es la creación de grandes equipos que incluyan médicos de atención primaria, que incluyan especialistas en enfermedades infecciosas, microbiólogos, médicos de medicina preventiva, farmacéuticos, es decir, equipos multidisciplinares donde cada uno aporta lo que sabe para mejorar el conocimiento del uso de los antibióticos y favorecer el uso racional de estos antibióticos a todos los niveles, no solamente el hospital, sino también fuera del hospital. Eso se ha conseguido en determinados sitios. Hay zonas zonas geográficas en España, en Andalucía, por ejemplo, donde existen estos equipos entre atención primaria, especializada, hospitales, y se ha conseguido una reducción considerable del uso de antibióticos, no porque no se usen cuando se deben, sino porque se están utilizando ahora cuando se deben. Y eso se podría transmitir prácticamente a todo el mundo. Con lo cual, pues no hace falta que haya un especialista de enfermedades infecciosas en cada ambulatorio, pero sí que existan estos equipos que permitan la docencia necesaria para que se usen bien los antibióticos en todos los ámbitos. Hay nuevo gobierno, nueva ministra de Sanidad, a ella hay que reclamarle entonces estas necesidades, ¿no? Sí, de claro, España. evidentemente nosotros tenemos esperanzas en que, digamos, la lógica al final se impondrá. Nosotros pensamos que nuestras reivindicaciones son lógicas, están en la línea de lo que es el conocimiento científico en el momento actual, y pensamos que es lógico y es racional y es hasta barato incluso que nuestras reivindicaciones se lleven a efecto. Jaime, y los hospitales siempre se dicen son el principal foco de la propagación de las bacterias multiresistentes. Es cierto, se dice eso, es cierto. Y en buena medida tiene razón. O sea, los hospitales son el sitio donde se concentran los pacientes más graves, por razones lógicas, donde se utilizan más antibióticos porque están esos pacientes graves, donde se utilizan los antibióticos de lo que se llama el más amplio espectro, los antibióticos más potentes, precisamente por esas razones. Eso hace que el problema de las resistencias en los hospitales, pues evidentemente sea un problema que se viene conociendo desde hace mucho tiempo. El problema es cuando esas bacterias salen al exterior, salen fuera del hospital y se distribuyen por la comunidad. Porque esas bacterias, la mayoría de ellas viven con nosotros, son bacterias que viven en nuestra propia flora microbiana y que de hecho son fundamentales para que nuestra propia existencia. El problema es cuando esas bacterias salen, digamos, de su sitio normal y causan una infección. Esas bacterias van a entrar y salir con nosotros del hospital. Entonces ese desarrollo de resistencias no solamente tiene lugar en los hospitales, también tiene lugar, lógicamente, en la comunidad, en el ámbito global, básicamente porque no podemos generar islas, digamos, de tratamiento específicas. Hay que verlo todo como un todo, como una relación muy compleja que incluye atención primaria, atención especializada, hospitales, comunidad, ganadería, alimentos, etcétera. Los antibióticos están en prácticamente todos los sitios. Entonces, es muy importante verlo todo con una visión global y no reducir el problema a vamos a resolver lo que pasa en los hospitales pensando que así resolveremos todo. No, así no se resolvería seguramente. ¿Y cuáles son las infecciones más comunes? Bueno, normalmente las infecciones más comunes son infecciones respiratorias, infecciones urinarias. Son las más frecuentes, probablemente. También puede haber infecciones de piel y partes blandas. En los hospitales, sobre todo infecciones quirúrgicas relacionadas con las cirugías. No hay ningún procedimiento hospitalario con, digamos, seguridad 100%, riesgo cero. No existe, eso no existe en medicina. Entonces esas infecciones pues aparecen prácticamente, cualquier bacteria multiresistente puede causar cualquier tipo de infección, pero las más frecuentes probablemente son las infecciones respiratorias y las urinarias.
Y nos hablaba antes de que los antibióticos están en muchos ámbitos, también están en el ámbito de los animales. ¿Se sigue administrando antibióticos a los animales de una manera, como medida profiláctica? Sí, se sigue administrando de forma legal, de hecho. Lo que sí que se está intentando desde todos los ámbitos, por ejemplo, desde el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, un plan que ha dado lugar a buenos datos en el ámbito de la ganadería, pero que hoy en día lamentablemente carece de una partida presupuestaria independiente, y eso es un problema. En la ganadería pues se ha conseguido reducir el consumo de algunos de estos antibióticos y de hecho recientemente en la Unión Europea ha salido hace poco una noticia en la que parece que va a legislar sobre el uso de antibióticos a nivel ganadero para intentar disminuir el consumo de antibióticos en ese entorno. Hay que tener en cuenta que todo está interconectado, entonces si los animales toman antibióticos, esos animales, las bacterias de esos animales se van a hacer resistentes, esas bacterias luego pueden pasar a los humanos. Es decir, ya digo, todo es un conjunto que está interconectado. Reducir el uso de antibióticos en ganadería es tan importante, por lo menos, como reducirlo en humanos. Es esencial, entonces reducirlo, igual no eliminarlos, pero sí reducirlos en una gran cantidad, ¿no? Reducirlo en la medida que sea necesario. Los antibióticos hay que darlos cuando son necesarios. Entonces, lo que hay que intentar es reducir el uso indiscriminado de antibióticos sin razón. Eso yo creo que es lo fundamental. Y lo estaba comentando, es cuando un animal toma esos antibióticos, esa carne que luego lo consume el humano puede pasar al humano, ¿no? Claro. ¿Cómo le afecta? Bueno, es difícil de saber. En realidad puede afectarle no tanto la carne, que probablemente la cantidad de antibiótico que hay en la carne de consumo es prácticamente nula o prácticamente despreciable, es una cantidad muy mínima, sino el efecto de esos antibióticos sobre las bacterias que tienen esos animales. Nosotros vivimos con bacterias. Nosotros tenemos bacterias en la piel, bacterias en el intestino y a los animales les pasa igual. Si las bacterias de los animales, que son esencialmente las mismas que tenemos nosotros, se hacen resistentes, esas bacterias pueden pasar a nosotros. Ese es quizá el más importante de los problemas. Esas bacterias circulan entre unos y otros porque son las mismas. Escherichia coli, estafilococo, etc. Entonces, si van a pasar bacterias resistentes de los animales a los humanos o de los humanos a los animales, pues es algo que hay que tener en cuenta siempre. Pues Jaime Esteban, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días. Muchas gracias.